Bienvenidos a la lección número 8 del libro de Josué. El título en esta ocasión es Gigantes de la Fe. La lección nos habla de la personalidad, de la relevancia, de lo que la lección llama Gigantes de la Fe, refiriéndose con esto a Josué y a Caleb. Hablemos de Josué, pero antes de detallar algo acerca de Josué, déjame hacerte una pregunta. Si vas a la lección del sábado de tarde, a la sección del sábado de tarde de tu lección, de esta lección número 8, encontrarás allí una imagen que da pie, que da contexto a lo que es el tema de esta lección, a esos dos gigantes de la fe. ¿Estás viendo la imagen? Te pregunto, ¿quién es Josué y quién es Caleb? ¿Josué es el de la izquierda y Caleb es el de la derecha? Sinceramente yo no puedo distinguir quién es Josué y quién es Caleb. No sé si el artista que hizo esta ilustración pretendía eso, que no viéramos gran diferencia entre el uno y el otro. No hay mayor diferencia en su vestimenta, no hay mayor diferencia en las edades que representan esos personajes. En fin, son muy parecidos. Algo que nos ayuda entonces a ver que en esta lección se resaltará también algunas cosas que había en común, que tenían en común Josué y Caleb. Aunque hasta el final veremos que hay una gran diferencia, la cual históricamente va a ser algo muy resaltado hacia el final del Antiguo Testamento, lo cual nos llevará a ver entonces que el único protagonista de las historias bíblicas, especialmente en este caso las historias de Josué, no es Caleb, ni tampoco es Josué. El único protagonista es Dios. Vayamos por partes. A Josué se le menciona como el siervo de Moisés. Sin embargo, la mejor traducción para la palabra que se usa al inicio del libro de Josué no es siervo, sería ministro. Josué era mucho más que alguien que estaba al servicio de Moisés. Josué, alguien que ministraba bajo la tutoría, bajo el liderazgo de Moisés. No hay tiempo aquí para diferenciar más o dar más detalles acerca de qué implica ser ministro o ser siervo, pero solamente piensa en esto. Ministro es una palabra mucho más amplia y de mayor importancia que si dijéramos siervo. No es que siervo sea una mala palabra. En el contexto del libro de Josué, a Moisés también se le llama siervo, pero aquí se resalta que Josué era alguien, digamos, con un servicio más especializado y por lo tanto se le menciona constantemente como alguien que tuvo una relación estrecha con el gran líder Moisés. Seguramente que él aprendió muchas cosas de Moisés, de su liderazgo, de su forma de tratar al pueblo. La relación de Josué con Moisés no solamente nos habla de lo que él aprendió o de las situaciones que él vivió con Moisés, sino también de cómo es que las promesas que se le hicieron a Moisés, ahora de alguna forma, bajo el liderazgo de Josué, han de cumplirse. Así que la relación, por supuesto, es evidente. Sin embargo, la lección también resalta que Josué no solamente era un ministro, no solamente era una persona que tuvo una relación estrecha con Moisés, sino que también fue una persona que es caracterizada por la humildad y por tener prioridades muy específicas, prioridades de tipo espiritual. Como un ministro humilde, no alguien que se sirve del poder, sino que usa el poder para servir. Josué, después de haber repartido la herencia a todas las tribus, se nos presenta como alguien que eligió un lugar pequeño, un lugar llamado Timnat Sera. Esa ciudad no era una ciudad grande, ni era tampoco algo que pudiéramos decir representaba gran dominio o gran autoridad de Josué. En el caso de Josué, el elegir Timnat Sera tenía dos funciones principales. Una, que fue el lugar que quedó. Timnat Sera puede traducirse como lo que resta, lo que queda. Él no se aprovechó de su posición, no se aprovechó de su autoridad, no se aprovechó de ser quien estaba repartiendo la tierra para quedarse con la mejor parte de la tierra. Él escoge lo que queda, hasta el final, él escoge, digamos, su propia herencia. Y es un lugar, repito, no muy grande, pero es que refleja sus prioridades. Su prioridad no estaba en tener un gran lugar, una gran extensión de tierra, sino estar cerca de Silo. Timnat Sera era una ciudad que estaba muy cerca de Silo. Y como lo vimos en la lección anterior, Silo es el lugar en donde se levantó, donde se estableció el tabernáculo. Así que era humilde y tenía sus prioridades muy en claro. Josué sabía que estar cerca del santuario para él representaba mucho y por supuesto entonces no solo demuestra humildad, sino también cercanía para con Dios. Es interesante que Josué es mencionado como oriundo de Efraín, desde que se menciona en Números 13 como parte de los 12 exploradores que fueron a Canaán enviados por Moisés. A Oseas o a Josué se le relaciona en cuanto a herencia familiar, en cuanto a su genealogía, como un descendiente o miembro de la tribu de Efraín. Caleb aparece en escena en Josué 14 para reunirse precisamente con Josué en Gilgal. ¿Recuerdas la lección anterior? También fue un lugar que mencionamos. Aparte de decirlo, mencionamos Gilgal. Pasaron muchas cosas importantes en Gilgal. Y por eso mismo en el quiasmo, en la estructura literaria del libro de Josué, todo lo que pasa en el capítulo 5 de la relevancia de ese cuartel general que Josué establece en Gilgal hace un eco, hace paralelismo con esta entrevista entre Josué y Caleb, porque es allí en Gilgal, repito, en donde se va a dar esta aparición y aparece en escena el gran Caleb. Respecto al nombre de Caleb, aunque hay algunos que dicen que puede significar otra cosa, el significado más común que se le ha dado a este nombre es perro. Por supuesto, al menos así lo veo yo,
no es una forma despectiva de referirse a alguien. Este nombre tiene que ver más bien con algo especial, con algo incluso religioso y por lo tanto importante. En Egipto, y Caleb nació en Egipto, los perros eran considerados animales que tenían relación con los dioses, e incluso algunos dioses eran representados con figuras caninas. El punto aquí es que Caleb recibe un nombre que nos dice que había influencia egipcia al recibirlo. En otras palabras, los padres de Caleb creyeron que era una buena idea ponerle un nombre que se pudiera asociar con el lugar en donde vivían, con las costumbres y prácticas que se realizaban en ese lugar llamado Egipto, lo cual es triste, lo cual es lamentable, porque significaría que los padres de Caleb habían cedido a esa cultura pagana, a esa cultura en donde lo importante era vivir y relacionarse bien con los dioses, con las deidades egipcias y no con el Dios verdadero. Aunque Caleb, algunos proponen, puede significar otra cosa, al final de cuentas creo que lo más evidente es la influencia que los egipcios pudieron ejercer sobre los israelitas, o al menos sobre algunos de ellos. Pero a pesar de lo que podría implicar el nombre que él recibe, su decisión al ser ya un adulto es lo que va a marcar la diferencia, ya que él va a ser presentado aquí en Josué capítulo 14 también como alguien relacionado con Moisés y alguien que se relaciona con mucho respeto con Moisés, que incluso también recuerda palabras de Moisés y en eso se parece mucho a Josué. Por ejemplo, en Josué 14, versículos 6 y 7, Caleb le va a llamar a Moisés varón de Dios y siervo de Jehová. Y en ese mismo contexto, Caleb va a hablar del corazón, haciendo memoria de lo que ocurrió cuando él fue junto con Josué a explorar la tierra de Canaán, relato que encontramos en Números 13. Él dice que trajo un mensaje, trajo una noticia a Moisés, un informe a Moisés acerca de lo que había visto en Canaán. Y él expresa con la siguiente frase: como estaba en mi corazón. Reina Valera va a decir como sentía en mi corazón. Traje un mensaje como sentía en mi corazón, pero literalmente Josué escribió: traje un mensaje como estaba en mi corazón. Caleb es presentado aquí como alguien que tiene en su mente muy claro lo que tenía que decir. Y aparentemente lo dice además con mucha elocuencia. Si tú analizas la forma en la que habla Caleb ahí en Josué 14, va a haber expresiones en hebreo que demuestran que él está hablando con mucha elocuencia, con firmeza. Él está seguro de lo que está diciendo, está convencido de lo que está diciendo y por supuesto entonces no solamente habla del corazón como un sentido emocional, sino habla del corazón como un sentido racional. Recordemos que en la mentalidad hebrea el corazón no implica necesariamente emociones, sino más bien la capacidad de pensar, de razonar. Él pensó, él estaba convencido de que tomar Canaán era posible, aunque los demás exploradores hicieron desfallecer el corazón del pueblo que los escuchó. Literalmente dice que lograron deshacer el corazón del pueblo o derretir, sería otra traducción. Ellos derritieron el corazón del pueblo de Israel con ese informe. Son gigantes, no podremos contra ellos. Sin embargo, Caleb expresó con convicción: nosotros podemos ir adelante, nosotros podemos conquistar la tierra, Dios la entregará en nuestras manos. Y en esto otra vez se une a Josué en la seguridad y certeza de que Dios está con ellos. También dice el texto que entonces Caleb se califica como alguien que se mantuvo fiel. Y de hecho en esa sección de Josué 14, ese título se lo dará 3 veces a Caleb. La palabra traducida como fiel en realidad significa lleno. Así que la frase o la expresión que Caleb menciona aquí puede traducirse de esta forma: mi corazón estaba lleno tras el Señor. Mi corazón estaba lleno tras el Señor. ¿Qué es lo que le daba plenitud a Caleb? ¿Qué es lo que le hacía sentir lleno y que su corazón, en lugar de desfallecer o derretirse, fuera algo que resalta su convencimiento de que Dios estaba con ellos y cumpliría sus promesas? Mi corazón estaba lleno tras el Señor. Definitivamente Caleb resaltado aquí entonces también como alguien que no solamente hace las cosas bien, sino que piensa correctamente acerca de su función, acerca de quién es Dios y del poder de ese gran Dios. Y aquí entonces encontramos un contraste. Mientras que Josué es de la tribu de Efraín, Caleb es de la tribu de Judá. Hay cierta discusión entre los eruditos acerca de cómo llegó a ser parte de Judá, ya que al mencionar que es hijo de Jefone, un ceneceo, se puede deducir que entonces realmente el padre de Caleb era descendiente de Esaú, de los edomitas. Si esto es así o no, la relevancia no está en el origen de Caleb, sino a quién pertenece en el momento que aparece en escena. Genealógicamente hablando, él pertenece a la familia de Judá, representa a esa tribu y aparece así descrito en la Biblia. ¿Por qué digo entonces que al paso del tiempo este contraste o esta diferencia entre Josué y Caleb se va a convertir en una rivalidad? Bueno, porque históricamente así sucede. Mientras que en Josué el liderazgo está en alguien de Efraín, y todavía cuando llegamos al tiempo de Samuel, Efraín sigue siendo relevante ya que es el lugar en donde nace Samuel, aunque él era de la tribu de Leví. La aparición de Caleb aquí muestra que Judá empieza a resaltar y al paso del tiempo
nos vamos otra vez al libro de Samuel, será la tribu de donde vendrá el rey David y por consiguiente, siglos después, el Mesías, ya que David nacerá en Belén de Judá. Judá y Efraín en algún momento se van a convertir como los lugares en donde el liderazgo se va a dar en el pueblo de Israel, o incluso se va a competir por ese liderazgo. Y es por eso que en la época ya de los profetas, Efraín será la forma de referirse en muchas ocasiones a todas las tribus del norte, al reino del norte. Recuerda que el pueblo de Israel, el reino de Israel, se dividió tras la muerte de Salomón. Y Roboam, hijo de Salomón, continúa con la parte del sur, el reino de Judá, mientras que Jeroboam, que era de Efraín, se va a quedar con las 10 tribus del norte. Y por eso, cuando los profetas decían, Efraín, ¿qué he de hacer contigo? Refiriéndose a toda la nación, a todos los integrantes del reino del norte, vemos entonces que Efraín continúa con un liderazgo, pero en ese caso, ya en el tiempo de los profetas, un liderazgo reprobado, un liderazgo que Dios no reconoció ni por su fidelidad, ni por tomar las mejores decisiones. Judá no quiere decir que haya sido perfecto. Judá no quiere decir que no haya sido también víctima de sus propias malas decisiones y excesos. Ambos, tanto el reino del norte o Efraín como Judá, recibirán incluso visitas no gratas, visitas no amistosas de enemigos que les causarán mucho daño. Así que Judá y Efraín se convierten en ese punto en polos opuestos. Y esto nos lleva a una conclusión. Por mejores características y cualidades que se nos mencionen de Caleb y de Josué, el único protagonista de la historia de Josué y de la historia de toda la Biblia es Dios. Sí, hubo una respuesta de parte de Josué de Caleb y fueron respuestas positivas mayormente, como se resalta en esta lección. Pero es Dios, no Josué ni Caleb, el que debemos resaltar en esta lección y en general en todo lo que leemos de las historias bíblicas. Es Dios el protagonista por lo que hace en ellos y lo que hace mediante ellos. O incluso a pesar de sus orígenes, a pesar de sus fallas y extravíos, porque seguramente tuvieron alguno. A pesar de eso, Dios obra en ellos y mediante ellos. Por eso Dios es el protagonista. No es Josué quien tiene un gran poder para hacer que el sol se detenga. Es Dios a través de Josué quien hace eso. No es que Caleb a los 85 años había hecho tanto ejercicio y tenía tan buena condición física que ahora podía él solo seguir luchando con la misma fuerza como lo declara para conquistar más ciudades en Canaán. Es Dios a través de Caleb quien le da esa fuerza y quien le capacita para seguir adelante. La pregunta final entonces sería, ¿y en nuestra propia historia, Dios también es el protagonista? ¿Qué está haciendo en nosotros y a través de nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que Él nos ha dado? Cualidades o virtudes. ¿Las estamos desarrollando para honra y gloria de Él? ¿Estamos dejando que Él sea visto en nuestra vida a través de lo que hacemos y de lo que somos? No importa si eres de Judá, no importa si eres de Efraín, lo importante es que dejes que el Dios de Israel cumpla sus promesas, promesas de victoria, promesas de llevarte a la Canaán celestial. Haz de Dios el protagonista de tu historia.